las células del tracto respiratorio superior. La toxina, que es una proteína de conformación tetradimensional, si es una toxina, es una proteína cualquiera, atraviesa la membrana citoplasmática de las células del tracto respiratorio superior y empieza a generar cambios en la célula. Lo que hace es inducir a los linfocitos para generar una respuesta inmunológica, estimula la producción de histamina, la degranulación de los eosinófilos, y aumenta la secreción de insulina. Entonces, lo que hace esta toxina es llevar células del sistema inmune al lugar de la infección, produce la liberación de histamina, que es un alérgeno. Entonces se produce una edematización del tracto respiratorio superior. Como hay una liberación exagerada de histamina, como si fuera un alérgeno, el paciente tiene edema de glotis, secreta moco, hay extravasación de líquido extracelular y presenta una obstrucción de las vías respiratorias. Encima, que además tiene la tos, porque están inflamadas las terminaciones nerviosas que inervan el tórax, el paciente no sabe cómo botar si no deja de toser, cómo eliminar la febra. La hemaglutinina filamentosa es la proteína que estimula la adherencia de la bacteria al tracto respiratorio superior. Por último, la toxina de Nil-ciclasa lo que hace es que al migrar las células sanguíneas al sitio de infección, destruye los glóbulos rojos que migran junto con los linfocitos, ingresa dentro de la célula, estimula el ciclo de la AMP y hay una eliminación o una fuga de líquidos al espacio extracelular. Al ver muchos líquidos, mucho moco, todas las células del sistema inmune que van ahí se diluyen, no pueden encontrar al patógeno, se disminuyen las defensas porque se agotan sin éxito y el paciente da lugar a que la bacteria siga haciendo de las suyas. En este caso existe un gen, el gen BIF, él es el que regula la producción de todas las toxinas. Existe también una toxina, que es una toxina termonecrótica, que lo que hace es destruir las células que están adheridas a la bacteria. Y esto produce una descamación del epitelio, lo que hace que en algún caso, cuando hay tos, el paciente a veces escupe y bota sangre con moco. Entonces, el paciente tose y su esputo tiene moco con pequeñas líneas de sangre por la descamación de la mucosa que destruye los vasos sanguíneos y vemos, aquí estoy expectorando sangre. Y una citotoxina traqueal que lo que hace es producir espasmos de la tráquea y el paciente tose y así para meter aire. Entonces, ese chillido es característica de la tos ferina. El paciente tose seco, inspira y ahí sospechan de tos ferina. O del croup, ¿sí? Que es producido por el virus sincitial respiratorio. Entonces aquí vemos cómo la toxina se une a su receptor, penetra dentro de la célula y produce sus acciones. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar? La tos ferina, desde que nosotros entramos en contacto con la bacteria hasta que se desarrolla el primer síntoma, existe en un tiempo entre 7 y 10 días aproximadamente. La tos ferina o el coqueluche tiene 3 fases clínicas: la fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalecencia. El periodo catarral se llama catarral porque simula un catarro o un resfrío común. Dura hasta las 4 semanas y lo que tenemos es moco por la nariz, lagrimeo, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, me escuecen mis ojos, me duelen, boto moco como cuando estoy resfriado. Esa es la fase catarral. La fase más importante es la fase paroxística. ¿Por qué?
Porque entre la fase catarral y la tos, que nosotros estamos tosiendo, eliminamos las bacterias y somos contagiosos en gran medida. Entonces, los pacientes tienen una aportación transitoria, contagian y producen la borreliosis. Esta se contagia a los lactantes, a los adultos, y tenemos la coqueluche que va en mayor contagiosidad, si ustedes quieren. La fase paroxística, si ustedes ven ahí el bebito, dura hasta 3 meses. Ustedes ven que aquí puede durar tosiendo 3 meses, ¿no, verdad? Entonces, esperen un segundo. Es la tos paroxística, es lo que decíamos, tose seguido de inspiración, ¿no? El bebé tose, ve, se queda sin aire, las costillas se le unen por la hipoxia y llega un momento que inspira aire y vuelve a toser. Entonces, estos ataques le dan aproximadamente entre 50 veces por día. Entonces, un bebito no puede aguantar porque además tanta tos llega a vomitar y eso le puede producir una broncoaspiración y el bebé puede morir. Entonces, encima de que tiene fiebre, malestar, la tos, la falta del periodo inspiratorio es lo que mata. Si la persona sobrevive la fase paroxística, que no todos lo hacen, llega a la fase de convalecencia. En la fase de convalecencia, que ya el paciente empieza a disminuir los periodos de tos, se disminuyen los síntomas y llega a la fase curativa total. ¿Esto de qué va a depender? Primero, del diagnóstico oportuno, del tratamiento oportuno y de los cuidados médicos adecuados. Sin embargo, no es nomás tener coqueluche. El caso de la broncoaspiración, de los periodos inspiratorios, de la tos sin descanso, genera complicaciones. Por ejemplo, neumonías, porque al haber quejido inspiratorio tan profundo, las bacterias del ambiente van y encima colonizan al pulmón. Otitis, porque el oído, cuando uno tose tanto, a veces duele el oído, ¿no? Se tapa. Entonces, ese cambio de presión en el conducto tímpano-braquial hace que se acumulen fluidos ahí y encima se infecta. Hay inflamación del cerebro, hemorragias por los esfuerzos de la tos y el esfuerzo de la tos produce prolapso rectal. Todas estas complicaciones acompañan a la pertusis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico neto, o sea, la sospecha es clínica. Cuando nosotros vemos la sintomatología típica, es clínica. Yo nunca he visto un caso de coqueluche, pero hay, en Santa Cruz hay. Los últimos años hemos recibido muestras de coqueluche. El diagnóstico preciso se hace viendo a la bacteria en el medio de cultivo. Sin embargo, en la actualidad existen pruebas moleculares que en un día nos pueden dar el diagnóstico. O sea, como el PCR para el COVID, lo mismo. Tomamos la muestra. ¿Cuál es la muestra adecuada? Si ustedes ven los libros antiguos, dicen placa de tos. ¿Cuál es la placa de tos? Agarrar un medio de cultivo y toser encima, ¿no? Pero ¿cuál es el peligro? Disemino mis bacterias. La muestra adecuada es el hisopado nasofaríngeo. La misma prueba que para el COVID, la misma. Pero esta la llevo a cultivar en la fase catarral, porque allí hay la mayor concentración de carga bacteriana. Y tomamos la muestra, ese rato al medio, quitamos el oxígeno al incubador, porque la bacteria es anaeróbica. Si la dejamos ahí, vamos a desperdiciar la muestra. Incubamos a 35 grados y sin oxígeno. Observamos la muestra entre 5 a 7 días y crecen unos puntitos blanquecinos que son las colonias. Pequeñas, brillantes y alrededor se genera hemólisis. El diagnóstico directo podemos hacer con inmunofluorescencia o un tamizaje y lo más rápido es encontrar antisueros en la sangre, PCR, que son con detección de sondas de DNA,
Pero esto nos orienta al diagnóstico. Lo ideal es ver la bacteria o por biología molecular identificar la toxina. El tratamiento es sencillo porque más bien no es una bacteria que tiene resistencia, sino podemos utilizar eritromicina. Sin embargo, ¿qué es lo importante? No es la bacteria la que produce la enfermedad. ¿Quién es? La toxina. Entonces, aparte del antibiótico que nos sirve para eliminar a las bacterias, tenemos que utilizar una antitoxina. Y eso muchas veces las antitoxinas están generadas con suelos de caballos, de cobayos y otros animales, generan reacciones hiperalergénicas y podemos matar a la persona por esas reacciones. Entonces, no es un tratamiento sencillo. Lo importante es vacunar. Existen dos tipos de vacunas, las vacunas celulares y las acelulares. Pero en el PAI2 se encuentra ligada a la pentavalente, ¿no? La que tiene difteria, tétanos, coqueluche, mófilos, influenza tipo B y hepatitis B. Esa vacuna que les ponen en el muslo a los 2, 4 y 6 meses que les hace dar una fiebre terrible a los bebés, esa es la que protege contra la tos, ¿sí? Si vacunamos, nuestros niños no van a tener infección. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Sí, y este es Corynebacterium diphtherium. ¿Sí? El Corynebacterium es un bacilo, pero ya no es gram negativo. En este caso es gram positivo. ¿Sí? Y pertenece a la familia de los actinomicetos. Son actinomicetos porque se ven al microscopio como raíces. ¿Sí? Por eso se llama. En esta familia tenemos 5 géneros: Mycobacterium, que lo vamos a ver más adelante, Corynebacterium y los otros 3 que no producen tanto patología respiratoria, sino otro tipo de bacterias. Lo que ahora nos vamos a enfocar es el Corynebacterium diphtherium. El Corynebacterium diphtherium es un bacilo gram positivo, pequeñito, que igual produce patología en el tracto respiratorio superior, que se conoce con el nombre de difteria. ¿Sí? Corynebacterium diphtherium produce la difteria. No tiene espora, no tiene cápsula, no se mueve, es inmóvil. Tiene forma de mazo. ¿Han visto los picapiedras? Tiene un palo, ¿ven? Picapiedras como más con bates de béisbol. Así, esa es forma del Corynebacterium. Una parte delgadita y otra bombada. Y generalmente se agrupa en lo que decimos letras chinas. Cuando hacemos un extendido al microscopio y vemos, parecen los kanjis, ¿no? Letras chinas que están ahí. Y tiene unos cuerpos o unos gránulos metacromáticos que se conocen con el nombre de Babe. Se ven así, ¿no? Forma de mazo. Y esas cositas rojas que están teñidas con una tinción especial son los cuerpos de Babe. ¿Sí? Esto solo se ve con tinciones especiales. Si lo vemos como gram, se ve como un mazo verdadero. Aquí está diferenciado. Es aerobio estricto, a diferencia de la pertussis. Este necesita mucho oxígeno para desarrollar. Genera colonias muy chiquititas. Es catalasa positivo, que significa que cuando agarramos una colonia y le ponemos peróxido de hidrógeno, vemos burbujitas. Cuando eran pequeñitos y se hacían herir y sus papás les ponían agua oxigenada y salían burbujitas, les decían, mira, ahí están las bacterias, ¿lo ven? Pero no es tanto así. Los glóbulos rojos también tienen catalasa que desdobla el agua oxigenada en agua y oxígeno. Por eso se forman las burbujas. En este caso, la bacteria genera una enzima que se conoce como catalasa, que si nosotros le ponemos peróxido de hidrógeno a la bacteria, vemos burbujitas. ¿Sí? Crece en medios de cultivo más especiales, o sea, más enriquecidos, como el agar con telurito de potasio, y usamos esto para ver colonias negras. ¿Sí? Eso nos identifica el Corynebacterium diphtherium. Es un microorganismo aerobio, por lo que fermenta todos los hidratos de carbono que le podamos poner al medio de cultivo. ¿Cómo produce su patología? Si bien la bordetela tenía 3 toxinas, en este caso existen varios antígenos que tiene la bacteria.
El primero es un antígeno termolábil, ¿qué significa? Que cuando está a temperatura mayor a 60 grados se destruye. Este antígeno es el antígeno K. El antígeno K, que se encuentra en la pared bacteriana, nos diferencia las corinebacterias en diferentes serotipos, ¿sí? El antígeno somático es un antígeno termoestable, que por más que haya variaciones de temperatura, se mantiene intacto. Este antígeno se encuentra en la pared bacteriana, por eso se conoce como O, ¿sí? Y puede estar la bacteria en el organismo como un parásito, pero ¿qué hace la diferencia? Un gen que hace que genere la toxina diftérica. No todas las corinebacterias generan toxina diftérica. Si tienen un gen, este sí codifica la toxina diftérica y este sí es patógeno. Entonces, solo las bacterias que codifican la toxina diftérica son patógenas. ¿Cómo se produce la difteria? Al igual que la pertusis, el único reservorio es el hombre. Es decir, nosotros podemos portar, pero no generamos enfermedad porque estamos vacunados. Entonces, el hombre es portador. ¿Cómo se transmite? En este caso, no es solamente por los aerosoles que botamos cuando hablamos, sino también podemos tener heridas y entra por ahí la bacteria, exudado de lesiones, y algunos alimentos como la leche, que son ricos en proteínas y carbohidratos, que hacen que la bacteria genere ahí. Por eso ustedes nunca tienen que dejar una bolsa de leche o frasco de leche abierta en el mesón, porque se coloniza de bacterias y después les da intoxicación por estafilococo, o les da difteria, o les da antrax, o les da otro tipo de enfermedades, porque la leche es rica en proteínas y carbohidratos. Entonces las bacterias felices viven ahí. Por eso cuando llegan estafilococos con el doctor Luna, nunca más van a comer batidos en la calle, porque ahí les explica bien cómo se maneja. Estos corinebacterios tampoco se diseminan, al igual que la bordetela, se quedan en la garganta. Es decir, los aspiramos, los tragamos y se quedan ahí. Colonizan las mucosas respiratorias y si ingresan por alguna herida del cuerpo, se quedan ahí. Se quedan ahí, empiezan a consumir los alimentos de alrededor, empiezan a multiplicarse y empiezan a invadir los tejidos de alrededor de donde han colonizado. En este caso no existen muchos estudios que describan qué exactamente hace el Corynebacterium para estar aquí. Pero existe un factor en su genética que se conoce con el nombre de factor cordón. El factor cordón secreta el ácido corinimicólico, corincoleico, y lo que hacen estos ácidos dentro de la célula es destruir a las mitocondrias, destruir la estructura celular y producir o inducir a la apoptosis celular. Entonces, lo que sucede es que las bacterias ingresan a la garganta y las empieza a matar. Eso pasa. ¿Sí? Las mata. ¿Para qué? La difteria es una enfermedad que tiene una característica. Genera una membrana. Se crea una membrana que va obstruyendo el tracto respiratorio superior. Es una membrana blanquecina grisácea, adherente, que parece que tuviera raíces en las amígdalas y va tapando la garganta. Esas células muertas que estimulan la difteria van a ir a formar esa membrana. Entonces se ve, abre la boca y ven una membrana, que si quieren jalarla no pueden, porque está como enraizada en la garganta. Ahí es cuando se empieza a formar la toxina diftérica. La toxina diftérica tiene una fracción AB, ¿sí? Dos fracciones, que es citotóxica. Lo que hace es estimular la muerte celular porque obstruye que las células eucariotas generen sus proteínas para multiplicarse, para conformar sus estructuras y para cumplir sus funciones. Entonces las anula
y las células se mueren. Tienen estructura AB porque la subunidad A es la parte activa y la subunidad B es el carrier o el que se pega a la célula para que ingrese la parte activa. Esto está generado por un gen que se llama gen TOX, que viene al Corynebacterium por un plasma. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que está la toxina, la fracción B se une al receptor, estimula la formación de una membrana alrededor de la toxina, ingresa al citoplasma y la fracción activa se libera para producir la muerte celular. Entonces, la toxina es el agente etiológico. Ahora, cuando nosotros agarramos y generamos esta toxina en el laboratorio, le colocamos formol a 35 grados, la inactivamos y se convierte en un toxoide. Entonces, esa es la vacuna. La vacuna es un toxoide. La vacuna difterica es un toxoide. La vacuna pertussica es un toxoide. Porque lo que hacemos es, a la parte activa que tiene una fracción A y B, inutilizamos la fracción B, que es el carrier. Entonces la toxina no tiene cómo ingresar a la célula. Por tanto, no es activa. Y lo único que hace esa toxina cuando ingresa a la célula es estimular la producción de anticuerpos. Entonces, nuestros anticuerpos tenemos de recuerdo durante toda la vida. ¿Sí? Esta vacuna, entonces, impide la unión de la toxina con el receptor y nosotros tenemos esa respuesta. Cada vez que entremos en contacto con la toxina, generamos anticuerpos, porque nos genera anticuerpos de por vida. La prueba de Schick es la que nosotros hacemos en el laboratorio para ver si esas corinebacterias que hemos aislado producen toxina. ¿Por qué? Nunca se olviden, existen las corinebacterias patogénicas, virulentas y no virulentas. Las no virulentas son las corinebacterias que viven libres, pero las virulentas son las que tienen el gen TOX que genera la toxina. No todas las corinebacterias tienen ese gen. El tiempo de incubación. Entonces, nosotros, ¿qué muestra utilizamos para ver esta bacteria? Sacamos un pedazo de la membrana de la garganta que produce faringitis o amigdalitis. Esta membrana es una membrana, ya les he dicho, blanco grisácea, que además tiene unas hemolicinas, esta toxina, que destruye los glóbulos rojos. Entonces, si nosotros desprendemos la membrana, no hay glóbulos rojos, además es anticoagulante. Generamos una hemorragia y en el lugar que está colonizado por estas bacterias no hay proceso de coagulación. Por tanto, sale sangre, 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 sangre. Entonces, no es bueno jalar la membrana. Lo que hacemos nosotros es quitamos un poquito y llevamos a cultivar. ¿De qué está formada la membrana? De coágulos de fibrina, de leucocitos, de eritrocitos, de células epiteliales, basura y bacterias en el medio. Esta membrana no se puede remover porque sería fácil jalar y listo, ¿no? Quitamos y ya, parece que se cura. Pero no, está como enraizada. Si sacamos, probablemente ocasionemos una hemorragia profusa y el paciente se puede desangrar o se traga los coágulos y se ahoga igualmente. Entonces no se saca. Otra acción que vemos es que con la membrana todos los ganglios que se encuentran en el cuello se inflaman. Entonces los podemos tocar. ¿Cuáles son las complicaciones? La primera es la obstrucción, ¿no? Porque se va tapando toda la garganta. Entonces el paciente llega un momento que ya no puede respirar. La segunda es la sepsis, porque la toxina viaja a través de la sangre, llega al corazón y produce una inflamación de las células cardíacas, así como una parálisis del paladar. Entonces, no solamente el paciente tiene obstruida la vía aérea, sino que la parte de la glotis está paralizada. Por tanto, nos podemos ahogar con nuestra propia saliva, ¿no? Si está paralizada, no podemos deglutir. Entonces, tenemos dos. Y la más complicada es la muerte por asfixia, ¿no? Entonces, aquí se forma la pseudomembrana
y las toxinas viajan por la sangre para producir otras enfermedades. En las zonas tropicales, estas corinebacterias que ingresan por la piel, como en este gráfico, producen infecciones cutáneas. ¿Qué significa? Que la difteria no solo produce obstrucción, sino también en las heridas genera estas membranas negruzcas que no cicatrizan. Son úlceras constantes que tienen una costra negra y no cicatrizan. Son indoloras, eso es lo característico, no duelen, pero están ahí. Y en inmunosuprimidos llega a otras partes del tracto respiratorio superior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vemos la membrana, sospecho difteria, ¿sí? Sospechas. No existen pruebas rápidas, podemos hacer inmunofluorescencia en los cultivos. El Gram no es confiable porque si tomamos a la garganta un zoológico bacteriano ahí. El diagnóstico de certeza es dos cosas. Primero, encontrar la bacteria. Y segundo, encontrar la toxina. Porque hemos dicho que hay bacterias que no producen la toxina. Entonces, para decir este tiene difteria, debemos decir sí tiene bacteria, sí tiene toxina. ¿Podemos encontrar toxina y no bacteria? Sí. Pero una vez teniendo la toxina, ya sabemos que es difteria. ¿Podemos encontrar bacterias sin toxina y decir que es difteria? No, porque pueden haber bacterias en la garganta. Pero estas necesariamente tienen que generar toxina para ser patógenas, ¿sí? Entonces, mejor si encontramos las dos. ¿Qué hacemos? Agarramos la bacteria, hacemos una tinción Gram, vemos que son bacilos Gram positivos, si forman esporas, si no forman, catalasa positivos, ponemos medios con telurito de potasio y aislamos la difteria. El medio ideal es el medio del Loeffler que tiene sangre coagulada, ¿sí? Suero coagulado. Y en este vemos, o el medio de Pinsdale que tiene telurito de potasio, donde vemos las bacterias de color negruzco. Es una sangre con telurito de potasio y ahí desarrollan las bacterias negritas. Hacemos pruebas de identificación, vemos la toxina y podemos echarle la culpa de la enfermedad. Para ver la toxicidad de esas bacterias, podemos inocular animales, ¿no? Todavía están permitidos diagnósticos. Y vemos que el animal va a reproducir la misma enfermedad. O ver el método DL, que es la identificación de la toxina en el suelo. Una vez más, ¿cómo es el tratamiento? No sirve solo eliminar a la bacteria, porque el que produce los síntomas es la toxina. Entonces tenemos que matar la bacteria y eliminar la toxina. Entonces utilizamos una antitoxina que se genera en el caballo para que destruya la toxina del organismo humano. ¿Cuál es lo malo? Que es muy alergénico. Y eliminamos las bacterias con penicilinas, cefalosporinas o tetraciclinas que no es resistente. Aparte, hacemos una terapia de apoyo. Estos pacientes tienen que estar internados, aislados para no contagiar a otros, y hacemos una traqueotomía porque evitamos que la membrana cubra o se desprenda y tapone el tracto respiratorio superior. Un monitoreo cardíaco por si la toxina ya está afectando el corazón, y utilizamos antiarrítmicos y digitálicos para que el paciente viva. ¿Qué es antes de llegar a estos extremos, pero qué debemos hacer? Vacunar, ¿sí? La pentavalente cubre a estas bacterias. Se dice que tiene que hacerse un refuerzo cada 10 años, y ahí ya no se usa la penta, ¿no? Entonces solo se usa difteria y tétanos, ¿sí? La DT. Ustedes deberían tener esta vacuna ahora, porque son personal de salud y están en constante contacto con pacientes. Dentro de este género sí existen los difteroides. Estas son otras especies que forman parte de la microbiota de la piel, como el Corynebacterium ulcerans o el pseudotuberculosis,
que generan faringitis, neumonía, infecciones de la piel, inmunosuprimidos, y no son epidemiológicamente importantes, pero sepan que existen.